JVH Network del Ministerio Internacional Jesús Vive Hoy presenta Restauración y Vida. Un programa que transformará tu vida con la llama de la verdad. Con los pastores Dr. José y Lidia Zapico. Permanece en sintonía de este tu programa, Restauración y Vida. Bendiciones, una vez más queremos dar la cordial bienvenida a este su programa Restauración y Vida, un programa que hacemos continuamente juntamente con mi esposa, la pastora Lidia, y es una bendición poder compartir con ustedes en este programa. Queremos también indicarte y animarte para que nos puedas llamar por teléfono. Tú nos puedes estar llamando mientras estás viendo este programa y puedes marcar el 1-954-450-2325. O de lo contrario, también nos puedes escribir. Recuerda que tus cartas, tus peticiones al llegar a nosotros son muy importantes y también oramos por tus peticiones. Puedes escribirnos a restauración@jesusvivehoy.com. Así que vamos a continuar hablando en lo que hemos estado considerando en los últimos programas de Restauración y Vida, en esta serie que la hemos titulado Rompiendo Maldiciones para entrar en bendiciones. Recuerda que de esto estaremos sacando pronto un libro que tú lo puedes solicitar. Sí, si tú nos estás viendo, tú puedes solicitar el libro que se titula justamente bajo este tema, Rompiendo Maldiciones para entrar en bendiciones. Hemos estado hablando y explicando acerca de lo que significa la maldición, cómo se genera, cómo se activa, y que nunca es el deseo de Dios que el ser humano viva en maldición, sino en bendición. Hemos estado hablando acerca de los diferentes niveles de maldición. El nivel de Ahor, que es el primer nivel que la Biblia nos menciona, el nivel Kalal, que es el segundo nivel que la Biblia nos menciona, y en esta oportunidad estaremos hablando acerca de una tercer nivel o tercera activación de maldición, que es la palabra Alaj. ¿Qué podríamos decir de ella? ¿Qué podíamos comentar de ella? Bueno, realmente cuando esta maldición entra en la vida de una persona, familia, nación, esto lleva consigo una actitud permanente, ¿sabe de qué? De lamento y de tristeza. ¿Te das cuenta cuántas personas en derredor de tu propia vida o tú quizás inclusive lo estás experimentando a diario, que continuamente tienes una actitud de lamentar por todo, quejarte por todo, y esto provoca en ti progresivamente una condición de tristeza permanente y continua? La tristeza se convierte en una amargura. La amargura abre puerta a diferentes medios que oprimen la vida del ser humano. Entonces vamos a hablar acerca de esto. Sí, acerca de esta maldición. ¿Por qué lamentar? ¿Por qué vivir tristemente? ¿Por qué realmente vivir en amargura, en angustia progresiva, lo cual nunca ha sido ni es el deseo de Dios? Exactamente. Alal es una maldición que destruye el carácter y la identidad del individuo. ¿Y cómo entonces podemos ver que se está manifestando? Es tan destructiva. Dice que aún alcanza niveles a pueblos, a ciudades, y provoca confusión mental. Y la víctima, que es la persona, comienza a sentirse derrotado. Y dice que la persona conlleva a sí mismo una actitud de autocompasión y de lamento. Y es una persona que está siempre lleno de limitaciones. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Una cosa tan fuerte. Una persona que puede ser realmente infeliz. Es decir, esta maldición roba el gozo de ser feliz, de vivir en libertad, y es como algo así, como algo depresivo. Depresivo de tal magnitud que las personas incluso pueden ser religiosas, pueden ser en parte aparentar una alegría,
decir aleluya, cantar, pero en el fondo se sienten miserablemente infelices. Es como algo que le ha robado el gozo, le ha robado la alegría, no tiene tiempo en sí mismo de estar satisfecho. Es algo tan personal, pero tan oculto, que no todo el mundo se da cuenta, que anda caminando en la vida, pero por dentro es lleno de tristeza. Lleno de tristeza. Es interesante que este tipo de maldición cautivando al ser humano logra inclusive cambiar su personalidad. Es decir, un hombre que está alcanzado por este tipo de nivel de maldición puede llegar a sentirse que está en un cuerpo masculino, pero que su mente es la de una mujer. Entonces, algunas veces nosotros decimos, bueno, son desvíos, son formas de vida, pero la Biblia dice que es una maldición que cautiva al ser humano. O sea, la maldición, hará lo que estamos repitiendo y enfatizando, es que destruye la personalidad, el carácter y la identidad del individuo. O sea, la capacidad de esta maldición es altamente destructiva, a un nivel no solamente de individuos, sino de naciones, de pueblos. Y esta maldición lo que provoca es confusión en la mente de la persona, sentirse derrotado, destruido. La persona lleva inclusive consigo unas actitudes de autocompasión, de lamento. Siempre se ve que está limitado, que no puede alcanzar, no puede desarrollar nada. Pierde realmente deseo inclusive de vivir, porque se pierden las prioridades, los objetivos, las metas. Es una persona que vive esclava. Puede inclusive hombres y mujeres ser distorsionados en su concepto de vida. Y esto realmente lo que la Biblia nos dice. Hay un pasaje muy claro en Isaías capítulo 24 verso 5 donde habla acerca de esta maldición. Vamos a leerlo, porque al leerlo tu mente se amplía y entiendes la voz de Dios. Mira lo que dice Isaías 24. De aquí descubrimos esta palabra maldición que es halal con H. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Qué cosa terrible. O sea, aquí nos está dando muy claramente énfasis el profeta Isaías en esta voz de advertencia y en esta voz que menciona aquí, está mencionando la palabra maldición. La palabra traspasar es cambiar, es decir, es saltarse, es decir, violentar, no respetar la palabra de Dios ni los mandamientos, es establecer una propia forma de vida que va contrario al modelo original que Dios estableció de vida para el ser humano. Es decir, traspasan los mandamientos, la palabra de Dios, los límites que Dios establece en el ser humano y son entregados, dice la Biblia, a una mente reprobada. Entonces quiere decir que esta maldición activada en el ser humano hace que violenten todos los límites que Dios ha dado. O sea, nosotros somos guardados, protegidos, el ser humano, por la gracia de Dios, mientras nosotros respetemos lo que Dios establece por su palabra. Dios nos ha dado un manual de instrucciones, de modelo de vida, de cómo nosotros relacionarnos, interrelacionarnos con las demás personas, con nuestra familia, con la gente a nuestro alrededor. Pero cuando realmente somos violentados por este tipo de activación de maldición, el ser humano pierde ese sentido de propósito y comienza a desvirtuarse en su propia personalidad natural y humana. Y no solamente una persona puede caer en esto, no solamente una persona, sino naciones, ciudades pueden caer bajo los rastros de esta maldición halaj. Sí, esta maldición es activada cuando realmente se desobedece la palabra de Dios. Cuando una nación se aparta de Dios y entra bajo un estado de maldición, se manifiesta de muchas formas. Podemos hablar de pobrezas, podemos hablar de miseria, podemos hablar de continuas calamidades, asesinatos,
robos, eso trae tristeza, eso trae depresión. Países, ciudades que viven bajo este espectro son porque se han alejado de la palabra de Dios, desconocen estos mandamientos. Pero también dice Dios que Él sana la tierra, que Él puede curar la tierra, pero se necesita un rompimiento de esta maldición, y es a través de oración, a través de clamor, a través de manifestar la palabra profética, profetizar sobre las naciones, profetizar la palabra de curación, sanidad, liberación sobre los matrimonios, para que el Espíritu Santo comience a actuar sobre las vidas, sanidad, rompimiento, para que esta tristeza, estas maldiciones que operan de lo más profundo del corazón del hombre, pueda Dios sanar y traer liberación. Dios desea sanarte y traer liberación a tu vida, pero tú tienes que abrir tu corazón para que esta situación sea radicalmente cambiado en tu vida y Dios opere de una forma poderosa, milagros sobre tu ser. Ahora, por ejemplo, hay una verdad que en cuanto a este tema nos referimos, y es que este tipo de nivel de maldición halal lo que hace es que la persona esté más atento de las noticias que estén en su derredor. Por ejemplo, hay hoy en día un sinnúmero, millones de seres humanos que están pendientes a lo que dice la radio, lo que dice la televisión, lo que leen los periódicos, lo que dice la noticia en su derredor. Hoy y corren de aquí para allá bajo un estado de desenfreno, de estrés, de desesperación en la vida, y nunca son capaces de creer o determinarse a creer lo que Dios dice por medio de su propia palabra. Esto lógicamente es lo que crea y lo que activa la maldición halal, porque cuando la maldición halal está activada, entonces el ser humano tiende a creerle más a las cosas que no son de Dios, a lo que realmente Dios pone por delante. Recuerda que la Biblia nos dice claramente, y este es uno de los énfasis que estamos dando mientras estamos desarrollando este tema acerca de esto, es que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, entonces estas son las bendiciones que te van a alcanzar y no las maldiciones. Pero como el ser humano tiende a creer más a lo que ve, oye y escucha a diario en los medios de lo que es las comunicaciones en esta hora, muchas veces no intenta saber o entender lo que Dios dice. No hay un manual mejor de instrucción y de enseñanza para vivir una vida de victoria y salirnos de los efectos de este segundo o tercer nivel que estamos hablando de maldición, como lo que Dios habla por su palabra. Sabes, estamos llegando a un tema tan interesante y deseamos que tú sigas en sintonía en este programa de restauración y vida. Te queremos animar también que si tú deseas adquirir, hay una serie de mensajes que hemos preparado, que son 6 mensajes en CD o en DVD, que hablamos muy claramente acerca de este tema, acerca de rompiendo las maldiciones para entrar en bendición. Si tú deseas solicitar este material, lo puedes hacer llamándonos por teléfono o escribiendo al correo electrónico que ahora mismo está apareciendo en tu pantalla. Y recuerda, estamos hablando de rompiendo maldiciones, entrando en bendiciones en el tercer nivel, que es halal. Enseguida podemos estar con ustedes después de esta corta pausa o este corte comercial. No te vayas, porque estás en Restauración y Vida. Ángeles y sus manifestaciones. ¿Son los ángeles de la nueva era y los ángeles de Dios los mismos? ¿Hay alguna relación entre las creencias en los ángeles tan comunes hoy en día y el ocultismo? ¿Qué son y para qué realmente existen los ángeles? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Ángeles y sus manifestaciones, un interesante y completo libro que le ayudará a ver todo lo que se dice sobre los ángeles hoy en día desde una óptica adecuada y objetiva, a la vez que le guiará a entender el importante ministerio de los ángeles en los tiempos proféticos. Conozca el verdadero ministerio de los ángeles a través de la Biblia y el recorrido de los querubines en la gloria de Dios, con los pastores José y Lidia Zapico. Ángeles y sus manifestaciones, una descripción clara y completamente bíblica sobre la existencia y propósito del ministerio de los ángeles. Ángeles y sus manifestaciones, adquiéralo ya.
Continuamos en este tu programa de Restauración y Vida. Gracias por tu sintonía en esta programación. Queremos indicarte que puedes llamarnos por teléfono. Recuerda que estamos hablando acerca de una serie que también está disponible si la quieres solicitar, y es la serie Rompiendo Maldiciones para Entrar en Bendiciones, una serie de 6 CD o 6 DVD que la puedes solicitar. Escríbenos o llámanos por teléfono. Puedes escribirnos a restauración@jesusvivehoy.com. Estamos en este programa hablando sobre el tema central, que es rompiendo maldiciones para entrar en bendiciones. Y estamos hablando sobre el tercer nivel de maldición, y es la maldición halal. Entonces, cuando hablamos de la maldición halal, hemos estado hablando que esto trae consigo pérdida de identidad, produce tristeza, lamento, y trae un estado también de confusión en la mente. Cuando la persona está confundida, no puede entender, no puede observar, hay una activación que está oprimiendo la vida, y nosotros queremos que antes de terminar este programa tú llegues a una clara convicción en tu vida para ser definitivamente libre de este tipo de maldición y conocer que sobre tu vida está ahora Dios a punto de operar un milagro de liberación, rompimiento definitivo, un quebrar de Dios sobre todo lo que ha funcionado contrario al propósito de Dios en tu vida, que es la maldición, para que tú seas una persona que entres a gozar de la plena bendición de Dios. Ahora, ¿cuándo es que se va este tipo de maldición? Exactamente, eso es una buena pregunta. Queremos ser libres de halal. Y la tristeza, la amargura, la opresión se va cuando nosotros realmente rompemos dentro de nosotros ese estado tan deprimente que es la ligadura del deseo del pecado, el deseo generacional del pecado. Yo diría que halal está bien arraigada la picadura de la serpiente cuando engañó a Eva, y eso el pecado trajo tristeza al alma. ¿Por qué entonces la persona que está atada a un vicio, puede ser la droga, el alcohol o tantos otros vicios, por qué entonces no lo puede vencer? Porque tiene que poner a Dios en primer lugar y quitar esa amargura. Los vicios es falta de Dios en el corazón. La tristeza es falta de Dios dentro del alma. Por eso la persona tiene que ser libre. Cuando la persona reconoce que necesita al Señor, que hay un vacío en su alma, una tristeza que necesita llenar, es cuando la persona comienza a recibir la presencia del Espíritu Santo, y tiene que reemplazar la adicción por el Señor, la tristeza por el gozo, el vacío por la llenura del alma. ¿Y cómo se logra? Deseando a Jesús con todo su deseo. Jesús llena el alma, Jesús llena la vida, quita la desesperación, el vacío, la depresión, las cargas. ¿Por qué? Porque Él llénalo todo a través del Espíritu Santo, y nos convertimos en gozo, en fuente de alegría. Cuando nosotros renunciamos al vicio, renunciamos a todo aquello que ha llenado falsamente el alma y no sabemos cómo rellenarlo, y se reemplaza por el Señor, la persona se siente victoriosa. Se siente que tiene ahora sí la autoridad en Cristo Jesús. O sea, lo que estamos concluyendo en este tema tan interesante de este programa es que cuando tú te atreves a no dejar de obedecer, es decir, no tienes que continuar desobedeciendo a Dios, porque mientras eso esté sucediendo en tu vida, estás activando este tipo de maldición. Pero cuando realmente tú te decides a colocar tus ojos en Dios, a volver tu mirada a un Dios que te ama, y estás dispuesto a someterte a su palabra, creer en Él y colocar a Dios como la prioridad, o sea, lo central en tu propia vida, Dios comenzará a tratar dentro de tu interior, porque recién acabas de mencionar y recién acabamos de poder comentar con ustedes, es que el tema de estas maldiciones es porque hay un vacío interior en el ser humano que intenta ser llenado, y la activación de las maldiciones degenera, es decir, crea, como hemos estado diciendo, un estado de confusión progresiva donde pierde el hombre, la mujer, el sentido del propósito por la cual
tú y yo hemos sido creados por Dios. Perdimos el sentido y dejamos de entender y de comprender que la única manera de llenar nuestro ser interior no es con vicio, no es con lamento, no es con tristeza. Todo eso es una forma activada por una maldición que no se origina en Dios, sino se origina en el pecado, en la desobediencia. Ahora, en este momento es un momento de reflexión, un momento para que tú pienses: voy a seguir siendo llevado y siendo destruido por todo este tipo de activaciones de maldiciones que lo único que hacen es deprimirme, crear en mi vida un estado de amargura, de angustia, que no siento el deseo de compartir, o que cuando intento compartir con otros, lo único que yo puedo realmente proyectar es un estado vicioso de angustia, de tristeza y de amargura. Este es un momento para que determines que tu vida no puede seguir caminando de la misma manera, ni ser de la misma forma. Dios desea cambiar tu vida de una forma total y de una forma radical. Atrévete en este momento a decirle no a las maldiciones, no a la activación, ya sea Ahor, ya sea Kalal, ya sea Halal, cualquier tipo que esté afectando tu vida, y cambia tu lamento en gozo y en alegría. Dios declara por su propia palabra que Él cambiaría nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo y en alegría, en medio de la incertidumbre de la vida, de los peores problemas que batalla en la vida del ser humano. La única manera de salir de ese atolladero, de ese derrotero diariamente, es por medio de la gracia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Quiero o queremos darte una tremenda noticia. No todo está perdido. Halal no puede seguir siendo tu presente y seguir siendo tu futuro. Dios desea cambiar esa condición enfermiza, deplorable, cautivante, que te llena al agobio de sentirte siempre agobiado por una tristeza. Este es el tiempo. La Biblia dice: está siempre gozoso y da gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Sí, así como lo has escuchado. Cuando entras a depender de Dios y de su gracia, no hay maldición que pueda tener lugar en tu vida, ni en tu hogar, ni en tu familia, ni en tu matrimonio, ni en tus hijos, ni aún en tus propias finanzas, porque te aseguro que vas a cambiar tu lamento en baile, y la fortaleza del Señor será el gozo en su presencia. ¿Por qué no le reconoces a Él en medio de la incertidumbre de la vida? ¿Por qué no tratas de reconocer, abrir tu corazón de par en par, renovar tu mente en el conocimiento de una buena noticia del cielo a favor de tu vida, y decir: Dios, yo reconozco a Jesucristo? Yo quiero dirigirte en esta oración, primera oración que quizás puedas hacer en tu vida. En este momento repite conmigo esta oración y di: Padre y Dios eterno, yo reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Lo acepto de todo mi corazón y reconozco que Él murió por mí en la cruz y derramó su sangre que limpia todos mis pecados. Señor, yo declaro que soy libre, libre de maldición, libre de todo vicio, libre de toda actividad, porque reconozco a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Señor, entra a mi hogar, entra en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en todo aquello que me rodea, que la bendición tuya pueda fluir sobre mi vida. Yo reconozco que Jesucristo es Señor y Salvador de mi vida. Si tú has repetido con fe este nivel o esta oración de Dios en lo profundo de tu corazón, quiero en este momento juntamente contigo orar. ¿Y sabes qué? Quiero en el nombre de Jesús, la activación de Dios y el poder de su palabra, quebrar sobre tu vida todo efecto de maldición generacional, ancestral, familiar o personal. Y en esta hora queremos orar y tomar esa autoridad. Quiero decirte que mientras estamos orando, el poder de Dios va a ser activado en tu vida. Asegúrate realmente que dependes a partir de este momento de Dios y de su gracia. Pero sí estoy seguro que Dios cambiará total y definitivamente el lamento, la agonía de la maldición por la bendición que emana de
su presencia. Padre y Dios eterno, nos ponemos de acuerdo en este programa de Restauración y Vida y clamamos por todos esos amigos, amigas, por todas esas personas que nos están sintonizando en este programa. Señor, hemos hablado durante los últimos programas acerca de lo que es la maldición, el estrago y lo que conlleva esto al ser humano, hogares y familias enteras. Millones de humanos son llevados al desenfreno de su propia vida por este terrible efecto de maldiciones. Ahora, en la autoridad y en el gobierno de Jesucristo, yo vengo contra toda maldición, toda obra que ha provocado un estado de violencias, odios, venganza, rencores, iras, enojos, vicios que carcome al ser humano, destruyendo familias en las naciones. En el nombre de Jesús yo declaro que el poder de la palabra de Dios es activada en este mismo instante, en virtud del nombre que es sobre todo nombre. Rompemos con toda maldición y declaro en este mismo instante, por la palabra y por la autoridad que Dios delega por su propia revelación, que vidas son bendecidas, son levantadas de toda obra de maldad, de toda obra de tiniebla. Y ahora establezco que la bendición de Dios comienza a fluir en los hogares, comienza a fluir en las familias, comienza a fluir en los matrimonios, las finanzas. Ahora declarando liberación en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, ahora y siempre. Amén y amén. Sé que Dios está haciendo milagros extraordinarios en tu vida. Lo creo de todo corazón, que Dios está interviniendo a partir de este instante a favor de tu vida. Quiero decirte, si tú deseas escribirnos, escríbenos. Sé que en estos programas hay testimonios extraordinarios que queremos compartir con la audiencia de Restauración y Vida. No dudes en llamarnos ahora por teléfono y contarnos lo que ahora mismo Dios está haciendo en tu vida. Llámanos al 1-954-450-2325, o también puedes escribirnos en el correo electrónico restauración@jesusvivehoy.com. Recuerda que tus llamadas y tus correos electrónicos son importantes para nosotros. Primero, porque nos hace saber que tú nos estás sintonizando, y segundo, porque sabemos que este programa sigue siendo de bendición, edificación para tu propia vida espiritual, hogar y familia. Y así estamos llegando al punto final de un programa más de Restauración y Vida, no sin antes decirte que puedes solicitar la serie de rompimiento de maldiciones y entrando en bendiciones, o también esté atento al nuevo libro que pronto estará saliendo bajo el mismo tema y el mismo título. Y así, de esta manera, nos despedimos de toda la audiencia de Restauración y Vida hasta el próximo programa a través de este mismo medio de comunicación, diciéndote que Dios te bendiga ricamente. Gracias por habernos sintonizado. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, no dudes en contactarnos. Visítanos en nuestra página web www.jesusvivehoy.com o llámanos al teléfono 954-450-2325, porque estamos seguros que un milagro está a punto de suceder en tu vida hoy. Y recuerda, Jesucristo es la única respuesta que tú necesitas.